Capítulo 21. Polvo y cenizas. Resumen. Izuku cambia los niveles. Está bien, villano, ¿quieres tratar esto como un juego? Entonces juguemos. Netsu sintió un estremecimiento ante las palabras de su protegido y no pudo evitar la aguda sonrisa que apareció en su rostro mientras sus compañeros de trabajo temblaban. No estaba 100% seguro de que había provocado el desafío, ya que los murmullos casi constantes de Midoriya se habían apagado después de dar un análisis superficial de quien parecía ser el líder del villano, pero lo que sea que estaba a punto de suceder, seguramente sería simplemente maravilloso. Netsu nunca había estado más agradecido que en ese momento por el hábito de murmurar de su protegido. Por no haber recibido nunca ningún entrenamiento en lo que respecta al hombre en la posición de la silla, como a menudo se le llama con cariño, Midoriya lo estaba haciendo notablemente bien. Cuando dirigió sus comentarios a los héroes, Netsu notó que estaba tratando de elegir las amenazas más grandes y los detalles más relevantes para mencionar, todo mientras mantenía la cabeza y pirateaba el sistema. Los pequeños detalles que su alumno dejó de lado fueron cubiertos por sus murmullos involuntarios, por lo que todo salió bien. Netsu se preocupó un poco cuando Midoriya identificó la falla como los efectos de una peculiaridad tecnopática, pero resultó que su preocupación era infundada, ya que su alumno había superado incluso ese desafío sin problemas. Estaba tan orgulloso. Él suena tan confiado. All Might señaló en voz baja. Él debería. Medianoche susurró de vuelta. Superó una peculiaridad tecnológica desde el interior del sistema. Y si no fuera por él, no sabríamos nada sobre el ataque. Present Mid se veía ligeramente pálido, probablemente preguntándose si lo próximo que Midoriya informaría sería el asesinato de su esposo. Como nunca había tenido interés en las conexiones románticas, Netsu ni siquiera podía imaginar por lo que debía estar pasando. Sin embargo, todo lo que podían hacer ahora era llegar allí lo más rápido posible y confiar en que Midoriya se encargaría del resto. Izuku revisó las cámaras para asegurarse de que Eraserhead todavía estuviera fuerte antes de centrar su atención en los estudiantes. La plaza no era una zona de desastre, por lo que no tenía el control suficiente para hacer algo útil y si Eraserhead estuviera aquí con él, probablemente insistiría en que Izuku ayudara a los estudiantes primero. Prioriza el rescate. Los estudiantes en la zona del naufragio parecían estar en peligro más inmediato. Solo había dos estudiantes, una niña con una peculiaridad de rana y un niño con bolas de pelo adhesivas, si Izuku no recordaba correctamente. La chica rana probablemente podría saltar a un lugar seguro sin problemas, pero el chico estaba demasiado asustado como para que ella hiciera algo sin dejarlo atrás, algo que no ayudaba por el hecho de que el barco literalmente se estaba hundiendo. Debe haber sido una de las peculiaridades de los villanos lo que lo dañó y. Sí, todos tenían peculiaridades que aprovechaban el agua. Está bien, bastante fácil. Izuku murmuró. Veamos qué tan útiles son tus peculiaridades sin agua. Izuku presionó una tecla y la piscina comenzó a vaciarse. Al principio fue lento. Izuku estaba casi preocupado de que el nivel del agua no bajara lo suficientemente rápido como para hacer algún bien, hasta que notó que una de las configuraciones de drenaje estaba etiquetada como remolino. Izuku hizo clic en él. Me pregunto qué hace eso. Era como si las puertas del infierno se hubieran abierto debajo de los villanos cuando el agua comenzó a girar por el desagüe. Los villanos gritaban, acusándose unos a otros de manipular el agua y creando suficiente confusión general para que la niña rana pudiera agarrar al recogepelotas por la cintura y saltar a ambos a un lugar seguro. Mientras pasaban por encima, el chico comenzó a lanzar sus bolas al villano en pánico. Izuku casi quería ser facepalm. ¿Qué clase de idiota pensó que era una buena idea llamar la atención durante el ataque de un villano? Sin embargo, terminó funcionando incluso mejor de lo que Izuku podría haber esperado, ya que las bolas siguieron el flujo del agua y rozaron a los villanos, haciendo que se pegaran entre sí. Para cuando los dos estudiantes llegaron a la relativa seguridad de la orilla, la piscina estaba casi completamente vacía y los villanos de alguna manera habían formado una bola de cuerpos de la que sería casi imposible escapar a menos que esas bolas de alguna manera perdieran su pegajosidad, que según Izuku. Análisis de la peculiaridad del recogepelotas, no sucedería en el corto plazo.
Una zona hacia abajo, muchas otras por recorrer. Todoroki parecía haber manejado las cosas en la zona de deslizamiento de tierra, y Katsuki probablemente se enojaría si recibiera ayuda en la zona de ruinas, por lo que dejó la zona de fuego, la zona de aguacero y la zona de montaña para que Izuku eligiera. Izuku-kun. Se sobresaltó cuando Mei abrió de golpe la puerta de su sala de trabajo. Anso es un representante de clase aburrido. Ni siquiera me deja hacer un pequeño fuego. No ahora, Mei-chan. Izuku dijo distraídamente. El niño con una peculiaridad en la cola, Ojiro, estaba luchando solo en la zona de fuego y había un tipo que se le acercaba por detrás. Mei se acercó detrás de él, es eso. La uso. Izuku tomó el control de uno de los lanzallamas y lo subió al máximo. Ojiro se dio la vuelta cuando escuchó gritar al villano, pero no pudo perder mucho tiempo averiguando qué había sucedido, ya que otro villano ya corría hacia él, usando algún tipo de telequinesis para controlar las llamas. Se suponía que era un ejercicio de rescate estándar para 1A, pero Mei se quedó en silencio durante un largo momento mientras Izuku cortaba todo el fuego a 15 metros de Ojiro y su oponente actual. Los ojos del villano se abrieron en estado de shock cuando todo su suministro de armas desapareció antes de que pudiera parpadear, pero Ojiro fue el primero en recuperarse, usando su cola como un látigo para noquear al tipo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Izuku miró a su mejor amiga, sorprendido de verla seria por primera vez desde que la conoció. Habría sido suficiente para asustarlo si no pudiera ver el brillo familiar de determinación y pasión en sus ojos mientras se acercaban y alejaban rápidamente, cambiando rápidamente entre las diferentes pantallas mientras ella captaba cada detalle. Cierre la puerta. No queremos que los otros estudiantes entren en pánico. Mientras Mei obedecía, volvió su atención a la zona de fuego. Ojiro había comenzado a correr después de eliminar a su último oponente, pero obviamente no sabía a dónde iba, porque solo estaba corriendo más y más dentro del laberinto. Sintió a Mei detrás de él otra vez, así que giró la cabeza hacia la silla adicional que estaba apoyada contra la pared y se deslizó para darle espacio para que se sentara a su lado. Con una mano, Izuku agarró uno de los auriculares de la caja que por Loader había dejado en su escritorio, y con la otra, creó un muro de llamas justo en el camino de Ojiro para obligarlo a dar media vuelta. Bien, ahora se dirigía en la dirección correcta. Izuku le lanzó el comunicador a Mei justo cuando se sentó. Canal 3, los controles están a un lado. Ya obtuve acceso a las zonas de desastre y los maestros están en camino, así que solo necesitamos mantener a los estudiantes con vida hasta que lleguen allí. Mei sonrió mientras enchufaba otro teclado y lo atraía hacia ella. Entonces puedo hacer explosiones. Izuku no pudo evitar devolverle la sonrisa, tantos como quieras. Aquí, puedes tener las zonas de fuego y aguacero. He estado usando el fuego para guiar a Ojiro, ese es el estudiante con la cola, hacia la salida. No sé cómo están los que están en la zona de aguacero. Solo déjamelo a mí, Izuku-kun. Mei se rió, usando un lanzallamas para evitar que Ojiro rechazara un callejón sin salida. Esto es mucho más divertido que escuchar al representante de la clase. Midoriya, Power Loader de alguna manera logró sonar divertido y exasperado. ¿Realmente necesitabas darle acceso a Tsume a experimentos más peligrosos? ¡Vaya! Mei exclamó. ¿Son esos los maestros? Hola, Power Loader. Si ella maneja dos de las zonas, puedo concentrarme en la zona de la montaña y la plaza. Izuku explicó simplemente. No te preocupes, Mei-chan conoce la destrucción mejor que casi nadie que yo conozca. Power Loader gimió, eso es lo que me preocupa. Izuku dirigió su atención a la zona montañosa justo a tiempo para ver a la chica con la peculiaridad del conector para auriculares, Hiro, empujar al chico de la electricidad en el camino de uno de los villanos, lo que no tuvo ningún sentido hasta que el villano cayó. Izuku puso los ojos en blanco cuando el chico de la electricidad les dio a las chicas un pulgar hacia arriba confiado. Su nombre era Kaminari. De todos modos, ¿cuánto control tenía Izuku? Un terremoto completo arruinaría a los estudiantes también, por lo que debería tratar de evitar eso, pero, eso funcionaría. Cuando un villano se balanceó para atacar a la chica peculiar de la creación, Midnight había ayudado totalmente a diseñar ese disfraz. No. Lo que sea, no es importante en este momento.
Justo cuando el villano estaba a punto de asestar un golpe, se vio lanzado por los aires cuando un pilar de roca apareció repentinamente del suelo directamente debajo de él. Izuku sonrió. Los profesores probablemente usaron esta función principalmente para cambiar el paisaje y darles a los estudiantes de último año una variedad de paisajes y obstáculos sin tener que depender constantemente de la peculiaridad de Semontos, pero él podría usarla para, bueno, literalmente hacer tropezar a los invasores, considerando que él había levantado una pequeña repisa e hizo que uno de los villanos cayera de bruces mientras corrían hacia Hiro. Manteniendo un ojo en la zona montañosa, Izuku miró hacia la plaza. Netsu, ¿hay algo que pueda usar en la plaza? Lo único que veo es la fuente, pero no parece que vaya a ser muy útil y no creo que los villanos lo hayan notado todavía, pero Eraserhead está empezando a ralentizarse. Hubo un suave jadeo al otro lado de la línea, pero Izuku no pudo decir de cuál de los maestros era. Vagamente, Izuku se dio cuenta de que uno de los villanos de la zona montañosa había surgido del suelo y también se dirigía hacia la plaza. Finalmente, Netsu habló. No hay simuladores de desastres allí, pero cada edificio en el campus tiene sistemas de defensa y puede acceder a ellos. Está bien, armas. Izuku murmuró y hurgó por un momento. Perfecto, los encontré. Bueno. Netsu dijo. Ahora, tenga en cuenta que la mayor parte de la potencia de fuego no es tan precisa como requiere esta situación, y que las opciones más letales pueden tardar unos minutos en calentarse. Ten cuidado, Midoriya. Izuku asintió, su garganta repentinamente muy seca. Ok. Eso es mucha presión. Dice el niño que ya comenzó a luchar. Oundo gruñó. No lo pienses demasiado, chico. Solo haz tu mejor esfuerzo y salva a quien puedas. Todo lo demás tendrá que venir después. Izuku miró a Mei, quien asintió con la cabeza con firmeza, y sintió que una oleada de determinación se apoderaba de él. Sí, señor. Lo haré lo mejor que pueda. Se tomó un momento para revisar sus opciones de armas, decidiendo usar las armas solo como último recurso. Parecía que la mejor opción que tenía era algún tipo de red ponderada. Disparó uno experimentalmente a un grupo de villanos que estaban lo suficientemente lejos de la pelea para que Izuku no tuviera que preocuparse por golpear a Eraserhead. La red golpeó al grupo de frente y, al instante, toda la acción se detuvo cuando todos en la plaza se giraron para mirar e intentaron averiguar de dónde había venido la red. El líder comenzó a rascarse el cuello nuevamente. Después de su éxito inicial, Izuku se sentía un poco más seguro, por lo que apuntó otra red al líder. Si pudiera atraparlo, entonces. Izuku disparó, solo para que la red desapareciera en un portal púrpura justo antes de alcanzar su objetivo. Otro portal apareció cerca de Eraserhead y la red salió volando, obligándolo a esquivar. Izuku hizo una mueca. Lo siento. Culpa mía. El villano de la disformidad apareció junto al líder, luciendo un poco peor por el desgaste de su pelea con los estudiantes en la entrada. Izuku notó algunas bolas moradas pegadas a la armadura de su cuello, junto con trozos de concreto, por lo que los dos estudiantes de la zona del naufragio debieron llegar a la entrada y ayudaron con la pelea allí. Los dos villanos parecían estar hablando, por lo que Izuku se apresuró a acceder al audio de la plaza, subiéndolo lo suficientemente alto para que tanto él como Mei escucharan la conversación. Permitió que uno de los estudiantes escapara, Shigaraki. La voz del villano disforme era profunda y suave. Casi sería relajante si no perteneciera a un villano. Casi definitivamente dará la alarma, lo que significa que los héroes estarán aquí pronto. Izuku miró hacia las cámaras de la entrada. ¿Qué estudiante había escapado? Oh, eso fue perfecto. El niño con la peculiaridad del motor escapó. Izuku le dijo a los maestros. Él debería estar dirigiéndose hacia ti ahora. Bueno. Netsu dijo. Eso significa que los villanos no nos estarán esperando tan pronto. Notifíquenos si algo más cambia. Sí, señor. El líder se rascaba el cuello lo suficientemente fuerte como para sangrar. Si no fueras nuestra ruta de escape, Kurohiri, te quitaría el polvo ahora mismo. Y dime, ¿por qué la información que tenemos está tan lejos? Me dijeron que esto sería una incursión de la mafia, entonces, ¿cómo es que este nivel está actuando como una torre de defensa? Izuku tragó saliva.
Había notado su interferencia. Sacudió la cabeza y se obligó a concentrarse en los indicios de la peculiaridad del líder. Había dicho algo sobre el polvo, entonces, tenía una peculiaridad que permitía la manipulación del polvo. Si es así, Izuku necesitaría limitar la destrucción en la plaza. El villano que Izuku había visto escapar de la zona montañosa se interpuso entre los dos líderes e interrumpió su conversación. Tenemos un problema. No sé cómo, porque no desactivé mi peculiaridad desde que atravesé el portal, pero alguien de afuera logró cruzar y parece estar usando el edificio para contraatacar. El villano principal, Shigaraki, si Izuku había escuchado correctamente, de repente se quedó quieto. Entonces, ¿lo que estás diciendo es que alguien está usando códigos de trucos? El villano de la disformidad, aparentemente Kurohiri, interrumpió la confusión del bloqueador con un aire de profesionalidad. Supongo que no hay forma de saber de dónde viene la interferencia. Un conjunto de coordenadas sería muy apreciado. Shigaraki se giró para sujetar al bloqueador con una mirada maníaca, solo parcialmente visible detrás de la mano espeluznante que el villano estaba usando como máscara. ¿Sí? Dinos dónde está el tramposo. Ahora. Izuku olvidó cómo respirar y apenas podía escuchar el jadeo de Mei a su lado mientras se movía para aplastar su mano. Si se enteraban de que estaban en la escuela principal, podrían teletransportarse para conseguirlos, lo que pondría en peligro al resto del alumnado. Todos los maestros se habían ido para manejar el ataque, y si la ubicación del ataque cambiaba, no podrían llegar a tiempo. El bloqueador dio un paso vacilante hacia atrás y levantó las manos con nerviosismo. Eso así no es como funciona mi peculiaridad. Puedo bloquear ciertos tipos de señales electrónicas, pero no soy un rastreador. Incluso si pudiera rastrear la interferencia de esa manera, terminaría con una dirección IP, que no necesariamente indica dónde se encuentra físicamente la computadora. Shigaraki apartó la mano de su cuello y abrió los dedos. Entonces, ¿para qué eres bueno? Antes de que Izuku pudiera reaccionar, Shigaraki se abalanzó y agarró la cara del bloqueador. Un grito estrangulado salió de la boca del hombre antes de que fuera cortada, ya que primero su boca, luego sus cuerdas vocales y luego sus pulmones se desintegraron bajo el toque del villano. En 30 segundos, lo único que quedaba del bloqueador era un montón de huesos, sangre y griega. Polvo. Izuku respiró. Capítulo 22. Decisiones. Resumen. La Uzui continúa contraatacando. Midoriya. La voz de Present Mic, mucho menos exuberante de lo normal, lo devolvió al presente e Izuku miró a Mei, quien parecía estar a punto de vomitar. ¿Cuánto tiempo habían estado sentados allí? ¿Están bien tú y el otro pequeño oyente? Te quedaste callado allí. ¿Y qué fue eso del polvo? Izuku tragó la bilis que comenzaba a subir por su garganta. El líder, su peculiaridad, acaba de matar, es mi culpa. Hubo una ráfaga de ruido de pánico en el otro extremo del comunicador, pero el ruido blanco en el cerebro de Izuku era más fuerte. Nunca antes había visto morir a alguien. Si no fuera por la interferencia de Izuku, Shigaraki todavía habría matado a ese tipo. Probablemente no, por lo que fue culpa de Izuku que estuviera muerto. Reduzca la velocidad, joven Midoriya. La voz de All Mic no era exactamente igual a cuando estaba en su forma de héroe, pero aún así traía suficientes recuerdos de largas horas frente a la computadora para ser un poco reconfortante. Comienza desde el principio. En primer lugar, ¿Eraserhead está bien? ¿Qué? Izuku miró la pantalla con impotencia. Aunque parecía que el mundo se había detenido para él, la lucha continuaba. Eraserhead todavía estaba siendo abrumado lentamente por la carne de cañón mientras Shigaraki y Kurohiri observaban impasibles, como si no hubieran dejado un cuerpo casualmente en medio de la plaza. Borrador está bien. Mei informó, aparentemente recuperándose del shock un poco más rápido de lo que Izuku había podido. El villano mató a uno de sus propios hombres. Lo mató por mi culpa, Mei-chan. La voz de Izuku se quebró. Ese hombre está muerto por mi culpa. Mei lo miró, las emociones en sus ojos se arremolinaban entre lástima, impotencia y algo más que Izuku no podía nombrar. Lo sé, pero van a matar a muchas más personas si no hacemos nada. Izuku respiró hondo y lo dejó salir lentamente antes de dirigirse a los maestros y lanzarse a su análisis.
Él podría lidiar con todo más tarde. El nombre del líder es Shigaraki. Tiene una peculiaridad de desintegración que parece extenderse donde quiera que toca. Lo más probable es que sea una peculiaridad de activación de 5 puntos, al igual que la anulación de la gravedad de Uraraka. Se desconoce si puede controlar la velocidad con la que algo se convierte en polvo. El nombre del usuario de la peculiaridad Warp es Kurohiri y parece ser la mano derecha, también más maduro que Shigaraki. Todos los demás villanos probablemente sean músculos contratados. Izuku todavía no quería usar las armas que Netsu había mencionado, pero entró en el sistema de defensa y comenzó a encenderlas de todos modos. Si Shigaraki estaba dispuesto a matar tan fácilmente, Izuku tenía que estar preparado. Mei tenía razón, de lo único que podía preocuparse en este momento era de asegurarse de que Shigaraki no matara a nadie más. Mei-chan, toma el control de la zona montañosa. Izuku dijo. Necesito concentrarme en la plaza. Lo haré, Izuku-kun. Mei se giró hacia la pantalla y sus ojos se abrieron como platos. ¡Oh Dios mío! ¿Qué? Izuku se giró para verificar que estaba mal, solo para terminar con las manos de Mei sobre sus ojos. Mei-chan. ¿Qué estás haciendo? No puedo ver. ¿Qué está pasando allá? Exigió Power Loader. Niños. Estamos bien, Power Loader Sensei. Mei gritó. Es solo que Izuku-kun no necesita ver eso. Literalmente acabo de ver morir a alguien, Mei-chan. Izuku se quejó. ¿Qué es peor que eso? Bueno, es solo que, la voz de Mei sonaba avergonzada, una de las chicas en la zona montañosa tenía un mal funcionamiento del disfraz. Sabía que ese disfraz iba a ser un problema. Izuku se quejó. Su peculiaridad funciona a través de la exposición de la piel Mei-chan, no es gran cosa. Si prometo no mirar, ¿puedo recuperar mis ojos? Atsume, por favor present sonaba algo desesperado. Midori ya necesita ayudar a Shouta. ¡Vaya! Mei echó las manos hacia atrás como si acabara de quemarse. Yo, lo siento mucho, no estaba pensando y. A veces el trauma es así. Oundog interrumpió pacientemente. Experiencias como esta hacen que el cerebro quiera aferrarse a cualquier sensación de normalidad que pueda tener. Honestamente, ustedes niños son de primer año y ni siquiera están en el curso de héroe, no deberían estar pasando por nada de esto. Si no estuviéramos involucrados, aún no sabrías sobre el ataque. Izuku dijo con resolución. Estamos bien. Mierda, Shigaraki está en movimiento. Izuku subió el volumen para poder escuchar el murmullo de Shigaraki. 24 segundos, luego 20, luego 17. Izuku tardó un momento en hacer la conexión, y cuando lo hizo, no pudo evitar sentir que de alguna manera había quedado atrapado en la peculiaridad de hielo de Todoroki. Ha descubierto la señal de Eraserhead. Eraserhead se tensó y saltó lejos de Shigaraki mientras corría hacia adelante e Izuku suspiró aliviado. Por un segundo me preocupé de que Eraserhead hubiera estado demasiado ocupado para ver la peculiaridad de Shigaraki en acción, pero mantiene la distancia, por lo que está a salvo por ahora. Eraserhead se enorgullece de tener un buen conocimiento de la situación. Netsu dijo. No sería un héroe tan efectivo si no pudiera realizar múltiples tareas. He sacado a casi todos los estudiantes de las zonas de desastre. Informó Mei. La mayoría de ellos se dirigen hacia la entrada, pero algunos intentan llegar a la plaza. Por favor, interpóngase en su camino, señorita Atsume. Ordenó Netsu. Necesitamos mantener a los estudiantes alejados de los villanos más peligrosos tanto como sea posible. Pero, Atsume, Power Loader dijo su nombre como si fuera una advertencia, lo que probablemente era, aunque Izuku no tenía idea de cuál sería el castigo por desobedecer. Lo más probable es que no tenga acceso a materiales inflamables durante una semana. Bien, hazlo a tu manera. Mei resopló y comenzó a escribir. Izuku miró hacia arriba para ver a Katsuki y Kirishima luchando por mantenerse en pie cuando un mini terremoto sacudió el camino en el que se encontraban. No los detendría por mucho tiempo, pero confiaba en que Mei los mantendría a salvo. Volviendo a su propia pantalla, Izuku dejó de respirar cuando se dio cuenta de que Shigaraki había detenido el juego del gato y el ratón que había estado jugando con Eraserhead y ahora estaba rascándose el cuello nuevamente. Esto no puede ser bueno.
Estúpido tramposo. Shigaraki murmuró. Si no fuera por el estúpido jugador adicional con los códigos de trucos, podría haber eliminado a Eraserhead fácilmente. Su peculiaridad no es buena para largas batallas con grandes grupos. No, buen héroe, Eraserhead jadeó y disparó su arma de captura hacia Shigaraki. Es un pony de un solo truco. Kurohiri apareció junto a Shigaraki y el arma de captura desapareció inofensivamente en un portal, solo para reaparecer en los tobillos de Eraserhead. Eraserhead rodó y su cabello comenzó a flotar. Los portales desaparecieron, cortando el arma de captura limpiamente por la mitad mientras se cerraban. Izuku se estremeció levemente. Si Kurohiri cerraba uno de sus portales mientras alguien estaba a mitad de camino. ¿Te gustaría que me hiciera cargo de él?, preguntó Kurohiri. Shigaraki dejó de rascarse el cuello y sonrió lo suficiente como para que Izuku pudiera ver la expresión detrás de la mano en su rostro. No. Eraserhead puede ser genial, pero él no sabe que no soy el jefe final aquí. Nomu. Izuku no sabía cómo había pasado por alto la sombra gigante que estrelló a Eraserhead contra el suelo, pero si lo hubiera pensado, habría asumido que el pájaro villano con el cerebro expuesto era solo otro de los matones. Shigaraki había contratado. Él se habría equivocado. ¿Qué es esa cosa? La voz de Mei se elevó con pánico apenas disimulado e Izuku decidió que no le gustaba cuando ella entraba en pánico. Se suponía que ese era su trabajo. Yo, no lo sé. Izuku se detuvo por un momento, ignorando el aluvión de preguntas del maestro en el otro extremo del comunicador mientras analizaba al villano. Cállense todos. Eraserhead todavía está vivo. Al menos, Izuku esperaba que lo fuera, pero podría haber jurado que había visto al héroe moverse un poco, incluso después de que lo que fuera que había dejado de golpearlo, pero los estudiantes ahora están solos. No va a poder pelear contra nadie con esas heridas. En cuanto a lo que lo atacó, bueno, no parece humano. Tiene un aspecto de fuerza en su peculiaridad, definitivamente, pero también parece tener algún tipo de mutación de ave, que normalmente debería venir con huesos más frágiles y una fuerza física disminuida que este villano obviamente no ha mostrado signos de. Izuku se apagó cuando Shigaraki comenzó a hablar de nuevo. Alardeando, corrigió su cerebro. ¿Qué piensas de él? Shigaraki dijo alegremente. Él es el antisímbolo de la paz diseñado con bioingeniería, pero puedes llamarlo Nomu. Tiene su propio conjunto de códigos de trucos para vencer al gran jefe. Antisímbolo de la paz creado con bioingeniería. Mei repitió, horrorizada. Esa cosa fue inventada. Ese es el bebé de alguien. Su respaldo llegará pronto. Entre el estudiante que escapó y ese novato con los códigos de trucos, se acabó el juego. Shigaraki gruñó y levantó la mano para comenzar a rascarse el cuello nuevamente, solo para congelarse justo antes de hacer contacto. ¿Qué tal si le dejamos el símbolo de la paz como regalo para romper su orgullo cuando llegue aquí? Se lanzó hacia Eraserhead, pero Izuku ya estaba listo. Disparó todas las armas que se le ocurrieron al espacio entre Shigaraki y el héroe, pero aparentemente Kurohiri ya estaba esperando su ataque. Cada uno de los cohetes, balas y otros proyectiles que lanzó fueron redirigidos sin esfuerzo hacia arriba, explotando sin causar daño cerca del techo. Partes de la cúpula se hicieron añicos por la metralla y las balas, y los matones restantes corrieron para cubrirse cuando los fragmentos comenzaron a llover, pero incluso los cristales que caían no fueron suficientes para evitar que Shigaraki agarrara la cara de Eraserhead como había hecho con el bloqueador antes. Mei y Izuku contuvieron la respiración cuando los 5 dedos de Shigaraki hicieron contacto. No pasó nada. Realmente eres tan genial, Eraserhead. Shigaraki sonrió. Al menos parecía respetar a Eraserhead como oponente, aunque eso no sería suficiente para mantenerlo con vida. Nomu. Izuku ya había lanzado otra red al Nomu, con la esperanza de cancelar su peculiaridad a tiempo para suavizar el golpe, asegurándose de disparar un cohete a Kurohiri al mismo tiempo en un intento de distraerlo. El plan a medias funcionó y la red envolvió al monstruo, pero incluso con la red cancelando su peculiaridad, el Nomu golpeó la cara de Eraserhead contra el concreto con un crujido audible y el héroe finalmente quedó completamente inerte. Shigaraki simplemente resopló y desintegró la red como si nada antes de volver su atención hacia la ahora inconsciente Eraserhead. ¿Qué tan lejos están ustedes?
El cerebro de Izuku giraba con 1.000.000 de planes mientras se dirigía a los héroes. Alrededor de 5 minutos. Netsu dijo. Pero All Might podría llegar en 2. Sí. Hazlo. Ordenó Izuku. Enciéndete y ve allí. Los distraeré. Izukun, advirtió Mei, no te atrevas. Joven Midoriya, realmente debo insistir, la voz de All Might se superpuso a la de Mei y la de los otros héroes mientras intentaban detenerlo, pero Izuku los ignoró resueltamente mientras se conectaba al sistema de megafonía. Shigaraki se congeló con la mano a solo unos centímetros de la cara de Eraserhead cuando la voz de Izuku, ligeramente distorsionada tanto por la tecnología como por la acústica del edificio, resonó por todo el uso. Hola. Respiró hondo y forzó una sonrisa temblorosa en su rostro en un mal intento tanto de asegurar a Mei como de sonar más confiado. Parece que estás teniendo un pequeño problema. Capítulo 23. Código de trucos resumen. La conclusión de la uso. Todo el cuerpo de Shigaraki se retorció de rabia mientras miraba frenéticamente a su alrededor en busca de quien estuviera hablando. Tú eres el tramposo que cambió los niveles. ¿Quién eres tú? Izuku miró a Mei, que lo miraba con los ojos muy abiertos. No había forma de que pudiera decirle a Shigaraki su verdadero nombre. El villano podría rastrearlo con demasiada facilidad y eso pondría a mamá, Mei e incluso a la familia de Katsuki en peligro porque Shigaraki podría elegir apuntar a cualquiera de ellos para llegar a él. Tampoco podía decir que era Deku por muchas de las mismas razones. Había crecido con ese apodo y estaba demasiado asociado con Izuku Midoriya. No tomaría más de unos días de preguntar para averiguar quién era realmente Deku, si Shigaraki preguntaba a las personas adecuadas. Mientras sus pensamientos giraban, un recuerdo de algo que Shigaraki había dicho antes apareció en su mente e Izuku tuvo que contener un suspiro de alivio. ¿Qué clase de pregunta es esa? Tú mismo lo dijiste, Shigaraki, para que esto funcione, Izuku necesitaba ser alguien a quien Shigaraki pudiera respetar. Alguien confiado y un oponente que conocía podría contrarrestarlo en todo momento. Dio una sonrisa arrogante y se reclinó en su silla, con la esperanza de canalizar esa misma energía en su voz. Soy Cheat Code. Netsu empezaba a comprender el pánico de llamada ahora. Estaba dividido entre estallar de orgullo por el pensamiento rápido de su estudiante y querer castigarlo hasta los 30 años por su imprudencia. ¿Por qué tenía que llamar la atención sobre sí mismo de esa manera? Los villanos tenían una peculiaridad. Por el amor de Dios, ¿qué pasaría si simplemente se transportaran al campus principal y atacaran a Midoriya directamente? No tenía peculiaridad y no tenía ninguna fuerza o entrenamiento para defenderse. Netsu no quería perder a su alumno antes de haber tenido la oportunidad de enseñarle. Pero ahora no era el momento para el pánico, ahora era el momento para que su inteligencia brillara. Era el momento de controlar los daños y proteger a su estudiante imprudente de sí mismo para que su estudiante imprudente pudiera proteger a los otros niños de los villanos. Era así como se sentía la paternidad. Todos, de ahora en adelante, solo se refieren a Midoriya como Cheat Code. Ordenó Netsu. Especialmente cuando llegamos a la Uso. No queremos que se convierta en un objetivo. Sí, señor. La voz de All Might resonó en las comunicaciones. El joven Ida se dirige hacia ti, trató de detenerme, pero decidí dejártelo a ti. Ah, ahora veo al pequeño oyente. Yamada dijo. Ida estaba levantando polvo mientras se dirigía hacia ellos, casi se resbala cuando vio a los maestros y patinó rápidamente hasta detenerse. Maestros. Hay un ataque. Quería advertir a All Might, pero él ignoró. Lo sabemos, jovencito. Ya nos lo dijo. Snipe se calló y miró a Netsu, quien negó con la cabeza. Snipe asintió resueltamente, por un tercero. Ven con nosotros, será mejor que des tu informe en el camino. Por un momento, Netsu pensó que Ida colapsaría de alivio, pero después de un segundo, cuadró los hombros y comenzó a correr de regreso por donde había venido mientras los maestros lo seguían. Sí, señor. Mientras Ida completaba los espacios en blanco y describía el ataque, Netsu no pudo evitar sentir que no podrían llegar allí lo suficientemente pronto. En la pantalla, Shigaraki estaba atacando su cuello como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿Dónde estás, Cheat Code? Dime. ¿Así es como funciona tu peculiaridad Warp? No. Preguntó Izuku, su curiosidad sacando lo mejor de él.
No puedes venir a detenerme si en realidad no sabes exactamente dónde estoy. Por eso estabas tan enojado cuando tu bloqueador de señal no pudo decirte mi ubicación. Código de trucos. Mei dijo en voz baja. He abierto las puertas. La mayoría de los estudiantes están evacuando ahora, pero hay un par de estudiantes que tienen un gran rendimiento que tengo que mantener alejados de la plaza. Izuku asintió en reconocimiento. Débilmente a través de las comunicaciones, escuchó el sonido de personas vitoreando y sonriendo. Habían pasado 2 minutos. Eso es lo que pasa con tener los códigos de trucos, Shigaraki. Izuku dijo. No solo puedo cambiar los niveles, sino que el jefe está de mi lado. ¿Qué carajo real? Bakugo gruñó cuando otra pared se derrumbó frente a ellos, bloqueando su camino por 5ª vez en 5 minutos. Eihiro se sintió aliviado en secreto. Amigo, ¿has notado que las paredes solo se derrumban si intentamos dirigirnos hacia la pelea? Quizás si tratamos de dirigirnos hacia la entrada. Cállate, pelo de mierda. Bakugo gritó. Voy a acabar con su estúpida ruta de escape y unas pocas paredes no serán suficientes para detenerme. ¿Pero escuchaste a ese tipo en el intercomunicador? Preguntó Eihiro. Este tipo de Cheat Code probablemente esté haciendo esto. Probablemente esté trabajando con los profesores, así que si nos vamos. No voy a dejar que un cobarde que ni siquiera muestra su rostro se interponga en mi camino. Bakugo gritó y explotó otro pedazo de escombros para poder pasar. ¿Ahora me vas a ayudar o no? Eihiro se endureció instintivamente cuando una loca ráfaga de presión de viento azotó la Uji y esperaba no estar imaginando la voz retumbante que siguió. Estoy aquí. Toshinori no estaba sonriendo. La situación era tan mala como la había hecho parecer el joven Midoriya. Un Aizawa destrozado quedó atrapado bajo un enorme villano que asumió que era el Nomu del que le habían advertido, por lo que ahora su deber principal era salvar a su compañero de trabajo. Si hubiera estado aquí. Toshinori se abalanzó hacia adelante, invocando todo el poder de One for All en el puñetazo. El polvo se elevó por la fuerza del ataque y Toshinori se estaba preparando para agarrar a Aizawa y sacarlo de allí cuando se dio cuenta de que el villano, no, el monstruo, ni siquiera se había movido. Eso no va a funcionar, All Might. Un joven con cabello azul sucio y una mano sobre su rostro se rió en voz alta. Nomu tiene sus propios códigos de trucos para matar al gran jefe. La única forma en que podrás vencerlo es arrancándole lentamente la carne, y no creo que te permita hacer eso. Absorción de impacto. Los murmullos del joven Midoriya resonaron en la plaza. Pero tenía una fuerza, ninguna superfuerza nunca fue su peculiaridad, ¿verdad? Es por eso que aún podía lastimar a Eraserhead, incluso con la red, que debería haber bloqueado. No eres tan inteligente como te gusta fingir, Cheat Code. El joven, que Toshinori se dio cuenta de que debía ser Shigaraki, el líder, dijo alegremente. ¿Estás olvidando que Nomu es un mod? Él no tiene que seguir las reglas. Toshinori realmente debería leer sobre la jerga de los adolescentes si así fuera como iba a hablar la próxima generación de villanos, porque en serio, bien podrían estar hablando griego. Todo lo que obtuvo de eso fue que Nomu era peligroso, pero él ya lo sabía. Las observaciones del joven Midoriya, sin embargo, fueron mucho más útiles. Absorción de impacto, ¿eh? Toshinori se abalanzó sobre el Nomu y lo agarró por detrás, tirando de él y obligándolo a soltar a Aizawa. Gracias por decirme cómo vencerlo. Se inclinó hacia atrás, con cuidado de evitar al inconsciente Aizawa mientras derribaba al villano en el suelo. Si pudiera evitar que se moviera. Ay, eso no puede ser bueno. Izuku encendió algunos ventiladores para que el polvo se despejara más rápido y pudiera tener una visión clara de la pelea. All Might había logrado poner una mano sobre el Nomu, pero desafortunadamente, el Nomu también lo había puesto sobre él. Kurohige había creado una puerta warp justo donde All Might había tratado de enterrar a Nomu y creó otra debajo de All Might para que el villano pudiera agarrarlo. El Nomu estaba clavando sus dedos en el costado de All Might y aparentemente había logrado abrir su vieja cicatriz, si la sangre que manchaba la camisa de All Might era una indicación. All Might trató desesperadamente de apartar las manos de Nomu de su lado izquierdo, pero el ángulo estaba mal e Izuku aún no podía dejar de pensar en lo que Shigaraki había dicho sobre que Nomu no seguía las reglas.
¿Qué había querido decir con eso? Buen trabajo. Kurohiri. Shigaraki sonrió. Lo tenemos justo donde lo queremos ahora. Normalmente, no querría que la sangre ensuciara el interior de mis puertas Warp. Kurohiri dijo con calma. Pero para un héroe como tú, estoy dispuesto a hacer una excepción. Los ojos de Izuku se abrieron cuando se dio cuenta de cuál era su plan. El gnomo era fuerte, así que si podía sacar a All Might a la mitad del portal, Izuku no podía permitir que eso sucediera, pero ¿qué podría? Silenció su conexión con el sistema de megafonía de la USG. Netsu, ¿qué tan lejos estás? Podemos ver el edificio. Netsu dijo. Estaremos allí en un momento. La mente de Izuku se aceleró mientras pensaba en las peculiaridades que tenían disponibles. ¿Ida todavía está contigo? Sí, lo es. Presente Mick dijo. Pero estábamos a punto de enviarlo a ver cómo estaban los otros pequeños oyentes. Bien. Esto es lo que tienes que hacer. Izuku vigilaba la plaza, donde Shigaraki parecía estar tomándose su tiempo para jugar con All Might antes de matarlo. Cementos, licúa el cemento debajo de tus pies para que puedas deslizarte fácilmente y haz que Ida use su peculiaridad para empujarte a la USG y llevarte allí más rápido. Si puedes endurecerlo justo después de que hayas pasado para que Ida no tenga que preocuparse por resbalarse, eso sería lo mejor. Cuando entres, usa tu cemento para inmovilizar al villano que sostiene a All Might. Presente Mick, usa su peculiaridad para decirles a los estudiantes que se quiten del camino. ¿Entiendo? ¿Sí? Oye chicos. Limpia un camino para nosotros, ¿entiendes? Izuku notó que las comunicaciones estaban programadas para disminuir el volumen de la voz de Mick cuando activaba su peculiaridad. Definitivamente tendría que echar un vistazo a esa codificación después de que esto terminara. Eso fue genial. Escuchó a Cementos transmitir brevemente sus instrucciones a Ida y luego se escuchó el sonido de un motor antes de que un borrón gris y blanco atravesara las puertas delanteras y se detuviera justo antes de los escalones. En cuestión de segundos, el cemento debajo de la plaza cobró vida y se endureció justo antes de All Might, envolviendo cuidadosamente al monstruo. Tonterías. Shigaraki se rascó el cuello. Los héroes están aquí. Tal vez sería mejor para nosotros hacer nuestra salida. Dijo Kurohiri, ya haciendo un portal para irse. No. No podemos dejar que se escapen. Izuku gritó. Tiene incluso un cuerpo real al que apuntar. Código de trucos Kun. Mei gritó y señaló la pantalla. Si tiene una armadura, tiene un cuerpo. Escuché a Rock Kun y Bomb Kun decir algo al respecto. Y la armadura está hecha de metal, lo cual, Izuku escaneó las armas hasta que encontró un taser, luego volvió a conectar su audio. No era tu objetivo matar a All Might. Eso provocó que Shigaraki dijera. Muestra tu estúpida cara, tramposo. Si no fuera por ti cambiando las reglas, nuestra búsqueda ya estaría completa. Tomura Shigaraki, cálmate. Kurohiri estaba tan distraído tratando de calmar la rabieta más reciente de Shigaraki que no vio venir el ataque hasta que la electricidad lo golpeó en la espalda. E inmediatamente, se agarró y cayó al suelo inconsciente y la niebla que rodeaba su cuerpo se disipó temporalmente lo suficiente como para que Izuku pudiera ver al hombre debajo, aunque el efecto desapareció antes de que pudiera ver bien la cara del villano. Noquearlo también había causado que el portal se cerrara, cortando al gnomo por la mitad. Izuku sintió que iba a vomitar. Claro, el gnomo no parecía humano, pero probablemente lo era y fue el ataque de Izuku lo que provocó que el portal se cerrara y lo matara. Espera, ¿cómo se movía todavía el gnomo? Te lo dije, Cheat Code, se regodeó Shigaraki cuando el gnomo regeneró por completo sus extremidades faltantes. Gnomo no sigue las reglas. Sé cómo. Izuku miró en estado de shock. Múltiples peculiaridades. Eso cambiaría todo lo que sabemos sobre. Lucha ahora, nerd después. Mei le recordó. Hombre, estos estudiantes realmente quieren pelear, ¿no? Son solo estos tres, pero me estoy quedando sin cosas para lanzarles. Izuku se silenció y miró las pantallas con las que estaba trabajando Mei. Eran Katsuki y Kirishima en uno y Todoroki en el otro. Todos estudiantes extremadamente poderosos y todos probablemente ansiosos por pelear.
Izuku sabía que no podía confiar en que Katsuki no intentara hacer explotar a Shigaraki en el momento en que lo vio, pero uno de los otros dos, bueno, tal vez valdría la pena el riesgo de sacar a Aizawa de allí para que All Might pudiera pelear. Sin preocuparte por lastimarlo aún más. Deja pasar a Todoroki. Ordenó Izuku. Sería demasiado difícil separar a Kirishima de Katsuki. Me encargaré de eso desde allí. Mei lo miró con escepticismo, ¿estás seguro? Netsu dijo. Asumiré la culpa si algo sucede, Mei-chan. Izuku dijo. Solo hazlo. Este fue el ataque de villano más extraño del que Shouto había sido parte, no es que tuviera muchas otras experiencias con las que compararlo. Primero, los villanos irrumpiendo en una instalación segura, luego los esfuerzos absolutamente lamentables de la línea del frente y, finalmente, la forma en que el edificio en sí parecía cobrar vida para evitar que ayudara en la pelea principal. Ese último probablemente se debió a Cheat Code, quien quiera que haya sido. Shouto había escuchado a su padre despotricar sobre los idiotas de apoyo que no sabían cuándo callarse y recibir órdenes, con lo que quería decir que pensaban que podían decirle a Diablo qué hacer. Cheat Code debe ser alguien así. Lo que básicamente significaba que a Shouto ya le gustaba. Eso no significaba, sin embargo, que iba a dejar de luchar. Había estado entrenando toda su vida para ser un héroe, por lo que podía más que manejar a estos débiles villanos. Era estúpido hacer que Aizawa siguiera luchando solo y superado en número cuando Shouto podía ayudar. Cheat Code, sin embargo, parecía decidido a hacer que se fuera, lo que significaba que era a la vez aliviador e increíblemente sospechoso cuando el entorno de repente dejó de luchar contra él. Shouto no estaba dispuesto a mirar a un caballo regalado en la boca, por lo que corrió hacia la plaza lo más rápido que pudo y analizó la situación. Fue un caos. Los maestros habían llegado y estaban comenzando a pelear con la última carne de cañón que Aizawa y sus compañeros de clase no habían solucionado, pero aparentemente aún no estaban fuera de peligro. Un villano gigante estaba igualando a All Might Punch mientras intentaba maniobrar alrededor de Aizawa, que estaba en el suelo, pero parecía estar despertando. El villano de la disformidad también estaba en el suelo, pero el líder estaba usando la pelea entre All Might y el monstruo para protegerse de posibles ataques de los maestros. Shouto, sin embargo, podría tener una oportunidad clara de él. Lo pondría en riesgo, especialmente porque no sabía cuál era la peculiaridad del villano, pero vivir con su padre también era un riesgo, así que era justo lo que hacían los héroes. Fueron solo años de entrenamiento de su padre lo que le impidió saltar cuando una voz fuerte resonó en un altavoz justo detrás de él. Usa tu hielo como un tobogán para sacar a Eraserhead de allí y llevarlo a la entrada. Shouto sabía que no tenía sentido mirar a su alrededor, ya que casi definitivamente era Cheat Code dando las órdenes. ¿No sería mejor atacar al líder directamente? Priorizar el rescate. Cheat Code suplicó. All Might no puede pelear a toda potencia si Eraserhead está en el camino, y no está en condiciones de seguir peleando en este momento. Izuku contuvo la respiración mientras Todoroki dudaba, mirando entre Shigaraki y Eraserhead antes de asentir. Izuku dejó escapar un suspiro de alivio. No había ninguna garantía de que Todoroki confiaría en él, especialmente porque los estudiantes probablemente no sabían que estaba trabajando con los profesores, pero él esperaba. Un resbaladizo rastro de hielo salió disparado del pie de Todoroki y congeló el suelo debajo de Eraserhead, luego se acumuló más hielo debajo de él hasta que la gravedad tomó el control y Eraserhead, que ahora estaba despierto, aunque extremadamente desorientado, pudo deslizarse lejos de la pelea. Honestamente, pensándolo bien, deslizarlo probablemente no había sido la opción más segura con sus heridas, pero era lo único que Izuku podía pensar que no pondría a Todoroki en riesgo y le había prometido a Netsu que protegería a los estudiantes. Con suerte Eraserhead no estaría demasiado enojado con él. All Might miró a Todoroki con un movimiento de cabeza, cuídalo, joven Todoroki. Durante aproximadamente medio segundo, Izuku se preguntó si Todoroki atacaría a los villanos de todos modos, pero luego Eraserhead gimió en voz baja. Los ojos de Todoroki se llenaron de algo ilegible y asintió a All Might antes de ayudar a Eraserhead a regresar a la entrada. Bien. Ahora en el Nomu.
No hay forma de saber qué peculiaridades tiene el Nomu, transmitió Izuku, agradecido de haber insistido en que All Might guardara su fuerza para la pelea, pero si fue diseñado para vencerte, All Might probablemente tenga lo que necesitas. Necesita para resistirte con toda su fuerza. Entonces tendré que ir más allá. Todo podría decir. Más ultra. Las peleas circundantes se detuvieron gradualmente ya que todos tuvieron que anclarse para evitar ser arrastrados por el torbellino que se creó cuando los dos intercambiaron golpes más rápido de lo que Izuku podía ver. No pudo evitar fanboyear un poco cuando All Might usó un golpe final para derribar al Nomu a través del techo. ¡Uah! Bueno, villano. All Might sonrió. Te superan en número y tu arma definitiva está fuera de servicio. ¿Estás realmente seguro de que puedes superar este nivel? No. Tramposos. Shigaraki se abalanzó hacia adelante y Izuku contuvo el aliento cuando se dio cuenta de que All Might estaba humeando. Ir más allá de los límites de su peculiaridad de esa manera probablemente tomó lo último de su fuerza, pero debería tener suficiente para esquivar, ¿no? Shigaraki gritó cuando Snipe disparó su mano y una de sus piernas, pero el resto de las balas fueron redirigidas por una puerta warp púrpura. Izuku maldijo y alcanzó su teclado. ¿Cuándo se había despertado Kurohiri? Habían estado todos tan distraídos con la pelea de All Might que nadie se había dado cuenta. Trató de pensar en algo para detener a los villanos, pero la puerta warp ya estaba pasando sobre Shigaraki, llevándolo a Dios sabe dónde. Izuku captó una queja final de Shigaraki justo cuando el portal se cerró. Sensei me mintió. All Might no es más débil en absoluto. ¿Por qué no me contó sobre el tramposo? Suspiró y silenció su micrófono mientras se recostaba, repentinamente extremadamente cansado cuando la adrenalina con la que había estado corriendo durante los últimos 30 minutos lo dejó en un apuro. Junto a él, Mei estaba en un estado similar. Present Mic había tomado el cereal de Todoroki y ahora lo estaba entregando a los paramédicos, quienes también estaban tomando Atirten y caminaría al máximo. Katsuki parecía enojado y Kirishima estaba tratando de consolarlo mientras Oundog los escoltaba fuera del edificio. Cementos creó una pared áspera para bloquear la vista del estudiante y asintió con la cabeza a All Might, quien tomó eso como una señal para desinflarse con una tos sangrienta. Fue solo después de que se desinfló que pareció recordar sobre Izuku y Mei y miró a la cámara más cercana con pánico. Los ojos de Mei se abrieron ante la pequeña forma de All Might, que, no creo que se suponía que debía ver eso. Izuku la miró y supo que debería estar mucho más preocupado de que ella descubriera el secreto de All Might, pero, sinceramente, estaba demasiado cansado para entrar en pánico, sí. Él hace eso a veces. Por su parte, All Might parecía un poco exasperado. Young Cheat Code, ¿esto es en serio? Es solo Mei. Izuku se encogió de hombros. Mejor que los villanos o todos los de clase 1A. Eso es parte de por qué necesitábamos mantener a los estudiantes alejados de la pelea, además de protegerlos. No quería que nadie viera eso, ¿sabes? Y ella no le dirá a nadie, All Might, ¿verdad, Mei? Cierto, Mei se derrumbó en su silla. Ok, sí, lo que sea, el héroe número 1 tiene una peculiaridad de transformación secreta. No es gran cosa. All Might tosió de nuevo. Yo, aprecio mucho tu discreción, joven. Código de trucos. Netsu cortó las divagaciones de All Might antes de que pudieran comenzar, haciendo que tanto Izuku como Mei saltaran. ¿Están bien tú y tu asistente? Izuku y Mei intercambiaron una mirada y ella se rió. Acabamos de vencer a un montón de villanos, estamos agotados. Izuku es mi asistente, no al revés. Netsu se rió a sabiendas. Escondí una manta en tu escritorio cuando estaba creando tu habitación. Después de todo, nunca sabes cuándo necesitarás una siesta después de una larga noche de trabajo. Izuku levantó una ceja cuando Mei buscó en los cajones del escritorio y sacó una monstruosidad gigante y esponjosa que realmente parecía más grande de lo que debería encajar de manera realista donde la encontraron. Mei jadeó y acarició su rostro con la manta. Oh. Izuku-kun. Es tan suave. Descansar. Netsu dijo alegremente. Te lo mereces. Lo hiciste bien. Izuku se congeló. Netsu estaba orgulloso de él. ¿Había sucedido eso alguna vez con un maestro antes?
¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Debería decir algo? ¿Cómo se suponía que iba a manejar esto? Mei literalmente lo sacó de sus pensamientos mientras lo arrastraba al suelo y los envolvía a ambos en la manta. Izuku era vagamente consciente de que probablemente debería estar entrando en pánico por algo en este momento, pero estaba demasiado exhausto para hacer otra cosa que quitarse el comunicador de la oreja y desmayarse. Y si Shinzo tomó algunas fotos con fines de chantaje cuando pasó durante el almuerzo, bueno, Izuku siempre podría encontrar una manera de piratear su teléfono más tarde y robarlas. Capítulo 24. Amistad. Resumen. El día después de la USG. Cancelaron la escuela el día después del ataque de la USG para aumentar la seguridad, lo que significaba que Izuku estaba aburrido. Normalmente, estaría tomando notas sobre héroes o peculiaridades geniales que vio en las noticias, pero todo lo que cubrían las noticias era el ataque y él, aún no estaba listo para pensar en eso. Sabía que debería analizar la peculiaridad de Shigaraki o la peculiaridad Warp de Kurohiri o incluso el lío de peculiaridades de Nomu, pero cada vez que pensaba en todo el ataque, simplemente se congelaba. Oundog los había apartado a él y a Mei antes de que salieran de la escuela el día anterior y le advirtió que algo así podría suceder y que era normal y esperado, pero aún se sentía culpable y frustrado. Él no lo entendió. No es que las peculiaridades del villano no fueran interesantes. Él solo. Lo que realmente quería hacer era trabajar en sus informes peculiares durante los primeros años, pero eso requería los cuadernos en su sala de trabajo y los archivos de los estudiantes, a los que solo se podía acceder desde una computadora de la UA. Ya le había enviado un correo electrónico a Netsu preguntándole si podía entrar y trabajar en ellos, pero le habían dicho que se tomara un merecido descanso, por lo que, solo medio en broma, le envió un mensaje de texto a Mei y le preguntó si estaría disponible. Ayúdalo a entrar en UA. Ella había dicho que no. Así que aquí estaba Izuku, desplazándose por su sección de seguimiento de Netflix por quinta vez porque nada sonaba bien. Apestaba. Izuku estaba debatiendo si valdría la pena comprar comida para llevar para el almuerzo cuando alguien comenzó a golpear la puerta. Izuku saltó un pie en el aire y de alguna manera terminó escondiéndose detrás del sofá. Los villanos lo habían encontrado de alguna manera. Su pobre intento de una personalidad no fue suficiente para ocultarlo. Izuku frunció el ceño cuando la persona de afuera volvió a llamar. Shigaraki no tocaría. Simplemente desintegraría la puerta. Lo mismo con Kuroguri. Si supiera dónde vive Izuku, entraría directamente a la casa. Pero si no fueron los villanos, ¿quién podría ser? Izuku-kun. Lo juro por Dios, si fueras Awa por tu cuenta. Izuku chilló y corrió para abrir la puerta y dejar entrar a Mei. Ella ya tenía el brazo levantado para tocar de nuevo mientras Shinzo estaba a su lado luciendo un poco perdido. Mei no perdió el tiempo empujándolo y arrastrándolo de vuelta a su apartamento de la mano. Mei-chan. Izuku tartamudeó. No es que no sea feliz, pero ¿por qué estás aquí? Asegurándose de que no hagas algo estúpido, aparentemente. Shinzo se quedó inexpresivo. Oye. Izuku lo fulminó con la mirada y luego comenzó a gruñir por lo bajo. No es como si hubiera irrumpido en UA por mi cuenta, eso sería estúpido. Shinzo levantó una ceja, como si no fuera a irrumpir en UA. Sí, Izuku-kun. Dijo Mei. Mira lo que les pasó a esos villanos ayer. Tuvieron que lidiar contigo. Mei-chan. Eso se supone que es un secreto para mí. Izuku miró a Shinzo con pánico, pero él solo se encogió de hombros. Ella ya me dijo que ustedes estaban involucrados cuando me envió un mensaje de texto y me arrastró aquí. Shinzo dijo. Y no es que todos no supieran ya que hubo un ataque. Honestamente, ni siquiera estoy sorprendido, ustedes dos son como deidades caóticas o algo así. Además, tenía que haber una razón por la que te encontré acurrucado debajo de tu escritorio durante el almuerzo en lugar de comer. Mei se rió por encima del sonido de Izuku balbuceando, oh extra credit kun. Ya nos conoces también. Además, tuve que decírselo porque necesitaba un cerebro extra. Los ojos de Shinzo se abrieron un poco antes de volver casi inmediatamente a su expresión de aburrimiento predeterminada. Realmente necesitas practicar para no sonar siniestro. Eso es aburrido.
Mei se encogió de hombros y abrió de golpe su cuaderno sobre la mesa de café. Mira que estos. Izuku y Shinzo se inclinaron sobre el cuaderno e Izuku se congeló cuando se dio cuenta de lo que había dentro. ¿Qué, Mei-chan? No necesito un logotipo. Mei se burló. Por supuesto que necesitas un logo, Izuku-kun. Imaginar. Los héroes buscan al analista perfecto para ayudarlos en una misión importante. ¿A quién más van a elegir además de Cheat Code? El vencedor de la USO. Shinzo no se molestó en ocultar su risa cuando Izuku-kun se sonrojó y se cubrió la cara con los brazos. Mei-chan. Por eso necesitaba a Shizo. Mei resopló. Entonces. Extra Credit Kun. ¿Cuál de estas ideas es tu favorita? Oye. Shinzo le sonrió y jaló el cuaderno hacia él. Oh no, estos son geniales. ¿Sí? Mei sonrió. Estoy pensando en hacer sellos, tal vez incluso una impresora de papel, ¿sabes? Una de esas texturas que dejan una huella en la página. Oh, me gusta esa idea. Dijo Shinzo, todavía sonriendo. El traidor. Estaba disfrutando esto, ¿no? Yo también. Dijo Mei. Será perfecto para cuando Izuku-kun termine sus informes sobre los primeros años, porque luego puede poner su logo en la página final y... Izuku finalmente obtuvo suficiente control sobre sus cuerdas vocales para dejar de balbucear sin pensar e interrumpir a los dos antes de que planearan hacerlo famoso o algo así. Chicos. No tengo nada que decir en esto. Por supuesto, Izuku-kun. Mei dijo dulcemente. Puedes elegir el logo. Izuku le frunció el ceño, pero cuando ella no se rindió, suspiró y acercó el cuaderno hacia él. Shinzo no estaba mintiendo, eran realmente geniales. Hubo algunos en varias etapas de finalización donde Mei obviamente se había aburrido antes de terminarlos, pero aún así le dieron una muy buena idea de lo que estaba pasando por su cabeza mientras los diseñaba. Obviamente, había tratado de inclinarse hacia la estética de los jugadores con Cheat Code, lo que Izuku podía apreciar, incluso si realmente no quería un logotipo. Algunos de ellos se basaron en el D-pad de los controladores de videojuegos, con diferentes colores en cada botón. Algunos de ellos parecían más cruces, mientras que otros tenían botones y otros eran más estilizados. Uno incluso mostró el D-pad en el controlador, lo que Izuku pensó que era un buen toque, incluso si hacía que el logotipo pareciera un poco recargado. Otro tenía el mismo problema, aunque iba con una estética más de Akino de juegos de PC. Era una computadora portátil, y en la pantalla tenía su nombre en clave escrito como si fuera un código. Sin embargo, solo había unas pocas teclas en el teclado, solo la A, la B y la barra espaciadora, que decía inicio por alguna razón. Mei, ¿por qué esta computadora es tan rara? Izuku finalmente preguntó. No sería capaz de codificar nada con ese teclado. ¿Y por qué solo esas llaves? Es porque está basado en un famoso código de trucos. Shinzo dijo. Cuando Mei y Izuku se volvieron para mirarlo, se encogió de hombros a la defensiva. ¿Qué? Nadie quería jugar con el futuro villano, así que terminé pasando mucho tiempo jugando videojuegos. Nadie quería jugar conmigo tampoco, pero terminé persiguiendo peleas de héroes. Señaló Izuku. Y terminé inventando. Agregó Mei. Pero eso no es importante. ¿No viste cómo se escribe Cheat Code? Izuku se inclinó para ver el papel un poco mejor. ¿Te refieres a las flechas en algunas de las letras? Puah. Mei gimió. Izuku-kun, no tienes remedio. Pensé que se suponía que eras super nerd. Eso no significa que lo sepa todo sobre los videojuegos. Izuku gritó. Pasé una eternidad en eso. Lo siento. Es una versión estilizada del código de Konami. Interrumpió Shinzo. Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, derecha, B, A, comienzo. Las flechas están todas en su nombre en clave. 2 arriba en la H, 2 abajo en la A, uno a la izquierda y otro a la derecha en la T, otro a la izquierda y otra a la derecha en la E. Luego, el resto del código está en el teclado. Es un buen toque. Oh. Izuku miró un poco más cerca. Eso tiene sentido. Cuanto más lo miraba, realmente le gustaba la forma estilizada en que estaba escrito, con las flechas rindiendo homenaje a un código de trucos real.
Honestamente, se veía un poco malo, como si fuera algo de lo que Katsuki estaría celoso. Lo que obviamente significaba que Izuku tenía que tenerlo. Sin embargo, todavía no le gustaba la computadora portátil. ¿Sería posible combinar esa escritura con una de las otras? Por supuesto. Mei dijo emocionada. Una de las ventajas de ese es que podrías usarlo solo y usarlo como una firma si alguien alguna vez te pide un autógrafo. Y ahora se sonrojaba de nuevo. Mei-chan. Soy analista. Nadie me va a pedir mi autógrafo. Nunca digas nunca, Izuku-kun. Mei se rió. ¿Podemos elegir uno para combinarlo? Izuku hizo un puchero. Me gusta este. Shinzo señaló la página, aunque también soy partidario de los que tienen efectos de falla, pero serían difíciles de usar como firma. No voy a firmar nada. Izuku insistió. Miró el logo que Shinzo estaba señalando, que era uno de los inspirados en el D-pad. Cada botón era como una flecha que apuntaba al centro y los tres de arriba eran morado, verde y rosa, mientras que el de abajo decía Cheat Code. Me gusta, pero ¿qué significan los colores? Ellos somos nosotros. Mei dijo con orgullo. Shinzo parpadeó. ¿Qué? Ver. Mei hizo un gesto animado hacia la página. Rosa para mí. Verde para Izuku-kun. Y púrpura para Extra Credit-kun. Shinzo estaba tratando de ocultar su nerviosismo bajo una capa de escepticismo, pero para Izuku, solo parecía un poco mareado. ¿Por qué estoy allí? Mei se encogió de hombros. Necesitaba otro color y eres la primera persona en la que pensé. Probablemente podríamos usar otro color. Izuku ofreció rápidamente. ¿Por qué no naranja para poderlo hacer? Entonces los colores chocarían. Mei se quejó. El morado funciona mejor. Izuku realmente no quería que Shinzo se sintiera incómodo, por lo que estar incluido en el logotipo claramente estaba haciendo. ¿Qué tal si solo hacemos que esos tres botones sean negros? Entonces contrastarán bien con el botón blanco y podemos poner la firma de Cheat Code con estilo en ese. Oh. Me gusta. Dijo Mei. Todavía me gusta el color, pero el blanco y negro también funcionará bien. Todo es técnico. Shinzo le lanzó a Izuku una mirada agradecida y él le devolvió la sonrisa cuando Mei dibujó rápidamente el nuevo logotipo. ¿Qué piensas? Izuku y Shino se inclinaron sobre la página e Izuku no pudo contener una sonrisa. A pesar de que todavía no creía que necesitaba un logotipo, había resultado muy bueno y era algo divertido para hacer con sus amigos. Le gustó. Ahora todo lo que queda es grabarlo en todo lo que posees. Dijo Shinzo con una sonrisa de come mierda. No importa. La próxima vez que necesitaran sacar a Shinzo de clase, Izuku enviaría a Mei. Vea cómo le gustaba que lo llamaran Extra Credit-kun frente a toda su clase. ¿Qué? Él solo estaba practicando ser mezquino. Capítulo 25. Fuerza. Resumen. Los estudiantes lidian con las secuelas de la USO. Por un lado, Izuku probablemente no debería haberse escabullido de la casa al amanecer para llegar temprano a UA y trabajar en los paquetes de análisis para el curso de héroe. Por otro lado, Mei ya estaba en el laboratorio cuando llegó, así que no podía ser tan malo. Recuperar el tiempo perdido. Izuku se rió cuando la vio. Si extrañaste inventar tanto, deberías haber aceptado mi oferta ayer. Oh, cállate Izuku-kun. Mei lo golpeó con fuerza, pero Izuku simplemente sonrió y se hizo a un lado mientras se quejaba. No es como si irrumpir cuando la seguridad estaba baja para mejorar sería un desafío de todos modos. Izuku levantó una ceja. ¿Estás diciendo que quieres entrar otro día? Tal vez probar sus nuevas defensas. Los ojos de Mei se abrieron. ¿Crees que Netsu nos daría permiso? Podría ser tantos bebés para eso y tú podrías practicar tu piratería y puedes preguntarle. Tal vez después del festival deportivo. Izuku se rió. Pero aún no tienes que afinar tus elementos de soporte para eso. Y ambos todavía tenemos que ayudar a Shinzo a prepararse. ¿Es por eso que estás aquí tan temprano? Mei preguntó. ¿Preparándose para el festival deportivo? No. Izuku se frotó la nuca con torpeza. Yo, no podía dormir. Mei lo miró con lástima y un nivel de comprensión que hizo que Izuku se sintiera un poco culpable. Yo tampoco. ¿Pesadillas?
Izuku suspiró y asintió, yo solo, si hubiera, bueno, quisiera entrar y tal vez hacer un paquete abreviado para cada estudiante. Si los hubieran tenido hace unos días, todavía no habrían tenido tiempo de implementar sus sugerencias. Mei interrumpió. ¿Lo sabes bien? Lo sé. Pero Izuku gimió de frustración. Pero no puedo evitar preguntarme. Si tal vez sus elementos de apoyo fueran mejores, entonces tal vez no habrían tenido que pasar por eso. Terminó Mei. Aturdió a Izuku, pero por primera vez desde que llegó, en realidad miró el invento en el que estaba trabajando actualmente. Era algo así como un taser, pero no tenía una fuente de energía, lo que significa que probablemente fue diseñado para alguien con una peculiaridad eléctrica, uno que el usuario no podía dirigir o controlar conscientemente. Izuku vio una pila de planos debajo de ese, y supuso que si miraba a través de ellos, vería uno para la mayoría de los miembros de 1A y tal vez también para algunos de 1B, tú tampoco podías dormir. Solo necesito asegurarme de que tengan los mejores bebés que puedan tener. Mei lo dijo como si eso fuera todo, pero a pesar de que realmente no la conocía desde hace mucho tiempo, Izuku todavía podía decir que estaba usando el pragmatismo para ocultar el lío de emociones enredadas debajo. ¿No es eso lo que hace un ingeniero de soporte? Da un héroe su mejor oportunidad. Dijeron juntos, luego terminaron riéndose. Somos un desastre, ¿no? Mei preguntó. Sí, un poco. Izuku dijo. Pero oye, ¿dónde está la diversión sin caos? Estaré en mi taller si me necesitas. Todavía tengo esa manta, si la necesitas. Izuku sintió un poco de calor y pensó que era por la falta de sueño. Mei asintió y se volvió hacia su bebé más nuevo. Probablemente no sirva de mucho, pero gracias. Izuku asintió y se fue hacia su habitación cuando Mei volvió a hablar. Gracias. Dijo suavemente. No sé qué haría sin ti, Izuku-kun. Izuku sonrió suavemente, yo tampoco. Dejó la puerta entreabierta y pasaron el tiempo antes de que llegaran sus compañeros de clase en un silencio amistoso, trabajando en sus propios proyectos. Shouto se sentó en la última fila, medio escuchando a sus compañeros de clase hablar sobre el ataque de la USG mientras estaba mayormente perdido en sus propios pensamientos. Cuando aparecieron los villanos, en su mayoría solo había estado molesto. ¿Era esa la palabra correcta? Pero era de esperar, ¿no? Los villanos atacaron a los héroes. Fue lo que hicieron. Tiene sentido. Lo que no tenía sentido era el misterioso tercero que parecía decidido a ayudarlos. Shouto no era el único curioso tampoco, si las conversaciones de sus compañeros antes de clase eran una indicación. Fue un poco extraño, sinceramente. Ohirio le dijo a Agakure, quien parecía estar pendiente de cada una de sus palabras. Fue como si el edificio cobrara vida de repente y el fuego estuviera de mi lado. Cada vez que comenzaba a ir en la dirección equivocada, bloqueaba mi camino y atrapaba a los villanos que intentaban acercarse sigilosamente antes de que tuvieran la oportunidad. Fue espeluznante, pero de una manera genial, si eso tiene sentido. Cheat Code es una fuerza de la oscuridad. Tokoyami dijo seriamente. No puedo describir mi experiencia con otras palabras, como si una entidad sobrenatural benévola estuviera persiguiendo a la lluvia y doblándola a su voluntad. Cállate sobre ese maldito cobarde. Bakugo explotó y miró a todos. Si este hijo de puta de Cheat Code realmente quisiera ayudar, debería haber aparecido en persona en lugar de esconderse detrás de un micrófono como una ovejita asustada. Y debería habernos dejado destruir a los malditos villanos. Vamos, Bakugou. Tienes que admitir que fue un poco varonil cómo nos protegió de esa manera. Kirishima golpeó sus puños con una sonrisa. Quiero conocerlo. Y esa era la otra cosa rara, ¿no? Todos los demás que terminaron atrapados en las zonas dijeron que el edificio siguió luchando contra ellos hasta el final a menos que se dirigieran hacia la entrada, pero Cheat Code permitió que Shouto se acercara lo suficiente para salvar a Aizawa. ¿Por qué él? ¿Por qué no Kirishima, quien posiblemente fue más amable y más propenso a escuchar? ¿Fue solo porque Shouto tenía una peculiaridad más poderosa? Pero Bakugo también era lo suficientemente poderoso como para luchar, por lo que si solo se trataba de poder, también se le debería haber permitido llegar a la plaza.
Si se tratara de un rescate efectivo, ¿no habría encajado mejor Uraraka? Quería ser una heroína de rescate y podría haber sacado a Aizawa de allí. Entonces, ¿qué hizo a Shouto diferente? ¿Por qué elegirlo entre todos sus compañeros de clase? Aparentemente, esa era una pregunta para otro día porque Aizawa eligió ese momento para entrar. Uno de sus brazos estaba enyesado y había un gran trozo de gasa debajo de su ojo, pero en general, parecía mucho menos herido que él. Todoroki había esperado. Se estremeció cuando la clase estalló en fuertes vítores. Aizawa-sensei. ¿Estás bien? Asido exclamó en voz alta. Estábamos tan preocupados cuando vimos que Todoroki te guiaba. Está bien. Aizawa interrumpió. Hubiera sido mucho peor si toda la atención de los villanos hubiera estado en mí o si Shigaraki hubiera logrado golpearme con su peculiaridad, pero tal como estaban las cosas, la anciana pudo curar la mayor parte. ¿Es 13-sensei? Preguntó Uraraka, preocupada. Todavía están en recuperación. Dijo Aizawa. Que eso sea una lección para ti para estar siempre consciente de tu entorno. Las peculiaridades son peligrosas, incluso y especialmente las tuyas. Siempre espere que alguien use todas sus debilidades en su contra. Tuviste suerte esta vez. Los matones que envió la Liga de Villanos eran de bajo nivel, y Cheat-Kode protegió a la mayoría de ustedes del círculo interno, pero cuando salgan a la calle, se encontrarán con villanos que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para matarlos. Si no estás preparado para eso, vete ahora. Nadie se fue, no es que Shouto se sorprendiera. Probablemente todavía no los había golpeado, supuso. Shouto tampoco se fue. Su padre podría haberlo matado cientos de veces si no estuviera tan preocupado por perder su obra maestra, por lo que Shouto estaba acostumbrado a la amenaza de muerte. Sin mencionar que la amenaza de muerte se volvería mucho más real si se negara a ser un héroe. Hablando de Cheat-Kode, preguntó Tsu tentativamente, ¿quién es él? Aizawa suspiró y murmuró algo que sonó como un niño problemático antes de dirigirse a la clase. Es un analista. Kaminari y Asido intentaron interrumpir, probablemente para lloriquear y rogar por más información, pero Aizawa los silenció con una mirada y Todoroki no pudo evitar notar que no activó su peculiaridad como lo haría normalmente, por lo que no debe estar completamente curado todavía. Él es un analista y esa es toda la información que obtendrá. El personal de UA ha decidido mantener su identidad en secreto para protegerlo por ahora, ya que creo que cada uno de ustedes puede entender por qué no queremos que los villanos le pongan las manos encima, así que no les diré quién es. Tal vez él mismo te lo diga eventualmente, pero hasta entonces, solo tendrás que lidiar con tu curiosidad. Sin embargo, Aizawa usó su brazo bueno para sacar una pila de papeles de su arma de captura, estúpidamente decidió ser hiperactivo y darte estos. Sube cuando llame tu nombre. La habitación se disolvió instantáneamente en susurros, cuando Aizawa llamó a Oyama y le entregó algunos papeles. Los leyó y maldijo en voz baja en francés mientras llamaban a los otros miembros de la clase. Cuando se llamó el nombre de Shouto, recibió un paquete con 2 papeles engrapados juntos. La primera sección dio una breve descripción de su peculiaridad, mientras que las otras secciones dieron listas con viñetas de fortalezas, debilidades y sugerencias para mejorar. Al final había una pegatina impresa con una especie de logotipo y el nombre de Cheat-Kode. Estos son análisis abreviados de tus peculiaridades y estilos de lucha. Aizawa explicó una vez que se repartieron todos los paquetes. Aparentemente, recibirá versiones completas cerca del final del semestre, una vez que Cheat-Kode haya tenido más oportunidades de verlo en acción. Sin embargo, fue a Netsu temprano esta mañana e insistió en que te diera esto. Úselo sabiamente. Los analistas pueden ser el callejón más grande de un héroe o el mayor enemigo, dependiendo de cómo los trates. Vaya amigo. Serio gritó. Estos son impresionantes. Hay más de donde este vino. Eso es genial. Más como súper extraño. Mineta se quejó. ¿Cómo es que este tipo sabe tanto sobre nosotros? La clase miró hacia Aizawa en busca de una respuesta, solo para descubrir que ya se había envuelto dentro de su saco de dormir y estaba desplomado contra la pared dormido, por lo que no sería de ninguna ayuda. Shouto miró más de cerca su paquete y frunció el ceño mientras leía. Fortalezas.
Poder de hielo. Control de hielo. Pensamiento estratégico. Debilidades. El lado izquierdo se deja abierto para atacar. Peligro de hipotermia. Sugerencias. Usa fuego la mitad de Kirk. El analista solo tenía una parte de la imagen, pero eso no hizo que Shouto se sintiera menos molesto con otra persona que le decía que usara su fuego. No tenía que escuchar a alguien, Shouto se congeló. No había decidido confiar en Cheat Code en parte porque Endeavor no lo habría hecho. Ignorar su consejo por completo sería exactamente lo que haría Endeavor, pero aún así no podía usar su fuego. Hubo una fuerte explosión y Shouto miró hacia arriba para ver a Bakugo tirando los restos de su paquete de cigarrillos por la ventana. No necesito que este perdedor me diga lo que ya sé. No tengo problemas de impulsividad. Aizawa salió de su bolso, tomó otro paquete de su arma de captura y lo arrojó de golpe sobre el escritorio de Bakugo. Mencionó que podrías hacer eso. Ten cuidado con ese. Si lo explotas, no obtendrás un tercero. Bakugo alcanzó los papeles, las chispas ya saltaban a través de sus palmas, pero Aizawa arrebató el paquete fuera de su alcance. ¿Qué diablos, viejo? Bakugo. Aizawa dijo severamente. Si no quieres ser un mejor héroe, o un héroe en absoluto. Bakugo resopló, pero agarró los papeles sin prenderles fuego y se dejó caer en su asiento, mirando el paquete como si lo hubiera ofendido personalmente. Shouto podría relacionarse. Si tan solo pudiéramos conocer a este analista en persona. Ida se lamentó en voz alta. Tengo muchas preguntas sobre cómo mejorar las funciones de mi peculiaridad Y. Como quieras. Hiro se estremeció. Ya era bastante extraño saber que podía hacer que el suelo se derrumbara debajo de nosotros en cualquier momento. Apuesto a que es aún más aterrador en persona. ¡Qué loco banquete de oscuridad! Murmuró Tokoyami. Ya había sido un largo día cuando Hitoshi llegó al gimnasio después de la escuela y comenzó a estirarse, considerando que Midoriya probablemente todavía estaba tratando de alejar a Atsume del invento en el que estaba trabajando actualmente. Pasar el rato con los dos ayer había sido divertido, pero sus padres adoptivos le gritaron cuando llegó a casa, acusándolo de salir y tratar de unirse a una pandilla a pesar de que había intentado decirles que iba a salir con amigos antes de irse. Lástima que en realidad no lo dejarían hablar con ellos. O en absoluto. Y luego todo el mundo estaba hablando era el curso de héroe. Esos estudiantes afortunados con las peculiaridades perfectas y todo dispuesto para ellos sin tener que luchar con uñas y dientes y convencer a todos de que se merecía todas las oportunidades que tenían. Incluso sus secuestradores habían pasado el día concentrados en ellos, lo cual era molesto, aunque en realidad no tenía ningún derecho a estar enojado, considerando que esos dos habían estado involucrados en el ataque. Al menos no pensaron que era un villano. Aún. Un ligero sonido detrás de él hizo que Hitoshi se pusiera de pie de un salto y girara para ver a un vagabundo herido asintiendo con aprobación, buena conciencia de la situación. Así que eres el proyecto de crédito extra de Cheat Code. Oh, no. Hitoshi se congeló al darse cuenta de que no se trataba de cualquier vagabundo herido. Estaba hablando con Eraserhead. Eraserhead sabía quién era. Hitoshi se obligó a sí mismo a salir de su adoración de héroe, a falta de una palabra mejor. Sí, señor. Eraserhead lo miró apreciativamente. ¿Estás haciendo entrenamiento físico? Sí, señor. Hitoshi asintió rápidamente. Por ahora me estoy enfocando principalmente en la velocidad y la flexibilidad, ya que no tengo tiempo para ganar mucha fuerza antes del festival deportivo, pero habrá tiempo para eso más tarde si entras en el curso de héroe. Borrador terminado. Tampoco subestimes el sigilo. Te sorprendería la frecuencia con la que puede ser útil. Los ojos de Hitoshi se abrieron como platos. ¿Eraserhead realmente le estaba dando un consejo? No sabía qué decir. ¿Qué se suponía que debía decir alguien cuando su héroe favorito les daba consejos? Después de un momento demasiado largo en el que Shinzo se estaba volviendo loco, Midoriya irrumpió por la puerta, su chaqueta cubierta con una especie de aceite que debe haber explotado por el experimento más reciente de Atsume, Shinzo. Siento llegar tarde, Mei-chan. Oh, Eraserhead. Yo, no sabía que tú.
Eraseread interrumpió las divagaciones de Midoriya al hacer una reverencia y Midoriya instantáneamente se puso rojo brillante y comenzó a balbucear. ¿Qué? Eraseread, señor, yo no, ¿qué? Ayudaste a salvar a mis estudiantes. Borrador enderezado. Agradecerte es lógico. Midoriya miró a Itoshi con impotencia, pero todavía estaba conmocionado por el consejo de Eraseread. Midoriya se volvió hacia Eraseread y le hizo una reverencia, me disculpo por no hacer más. Eraseread resopló, sabía que serías un niño problemático. No sé qué más esperaba. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta y miró fijamente a Itoshi, tienes potencial. No lo desperdicies. No va a ser fácil reclamar el asiento extra en mi clase. Aparentemente, ese desafío fue lo que se necesitó para sacar a Itoshi de su trance y no pudo evitar sonreír levemente. Tampoco será fácil ser un héroe, pero eso no significa que no lo voy a hacer. Eraseread le dio una amplia y espeluznante sonrisa y se fue, permitiendo que la puerta se cerrara detrás de él. Cuando estuvo seguro de que se había ido, Itoshi se desinfló. Midoriya, creo que acabo de conocer a alguien aún más aterrador que tú. Ignoró las negaciones farfullantes de Midoriya mientras volvía a estirarse. Tenía un festival deportivo que ganar, después de todo.